Bienvenidos sean todos, mi nombre es Linares Nayeli. A continuación les voy a estar hablando de el tablero mágico como estrategia para la efectividad del pensamiento lógico en la enseñanza de las matemáticas en los estudiantes de quinto año del complejo educativo Clarice Esteve Trejo. Trabajo de grado para optar al título de especialista en matemáticas. Dentro de la estructura de la investigación, como primer momento, tenemos un diagnóstico participativo donde damos a conocer el contexto geohistórico, la caracterización institucional, la estructura administrativa, es decir, el organigrama de dicho complejo educativo, la cartografía, la caracterización comunal, el campo problemático, las inquietudes pedagógicas y el propósito de la investigación. Para un momento 2, que es el saber teórico empírico, es decir, comprendiendo lo aprendido. Aquí damos sustentación a los referentes teóricos, sustento legal, líneas de investigación y la metodología que fue usada. Para el momento 3, es la propuesta transformadora y su aplicación. Cuando hablamos de transformación, hacemos ámbito de una transformación pedagógica de acuerdo a su diseño y descripción, para este caso del tablero mágico, recopilación de datos, escenario, población y muestra, y damos un enfoque en diversas realidades, las múltiples y la interactiva. Para el momento 4, hacemos un análisis de argumentación de lo aprendido, cuáles fueron los aportes que logré y cuál fue el producto de la acción ejecutada. Dentro del momento 1 se habla del diagnóstico participativo. Para nadie es un secreto la dificultad para la enseñanza de las matemáticas, ya que cuando nos hablan de matemáticas, inmediatamente pensamos en la palabra desafío, porque esa es la realidad de cuando escuchamos esa palabra. La matemática se avanza en etapas de análisis y errores, es decir, que debemos percibir la matemática a un corto nivel de errores. Si tiene más errores, es porque hay un patrón que se repite consecutivamente y se debe hacer una evaluación diagnóstica. Dentro de este momento 1, se hace énfasis en la caracterización institucional, que el complejo educativo Clarice Esteve Trejo forma parte del circuito Senderos del Río Apure, un contexto histórico que es el que se ha implementado, que a partir de 1973 es unidad educativa. Para el año 1974-1975 se aprueba ciclo básico, y para el año 2000 Liceo Bolivariano Clarice Esteve Trejo, y para la actualidad es complejo educativa Clarice Esteve Trejo. Dentro de la matriz DOFA hablamos de las debilidades, las oportunidades y las fortalezas y amenazas que pueden presentar dentro del ámbito del área de concentración matemática. En el campo problemático hacemos énfasis en que Marván y asociados, hacer matemática implica observar, captar, buscar la forma y la manera de explicar matemáticas de una manera no tan mecánica, sino más práctica. El complejo educativo Clarice Esteve Trejo no escapa de esta realidad, ya que nos encontramos que estudiantes de quinto año, que son pre-bachilleres, no saben realizar operaciones básicas que tienen que ver con la suma, con la resta, con la multiplicación y la división, y los tejidos temáticos o contenidos que se ven para la matemática de quinto año ya son más avanzados. Claro está, debes conocer o debes saber desarrollar estos principios básicos. De acuerdo a las inquietudes pedagógicas, vamos a determinar cuáles son los procesos aplicados para la enseñanza del pensamiento lógico matemático en el complejo educativo Clarice Esteve Trejo, municipio San Fernando, estado Apure. Como segunda inquietud pedagógica tenemos qué estrategias son aplicadas para generar dicha efectividad del pensamiento lógico en la enseñanza de las matemáticas. Como pregunta 3, tenemos qué acciones pedagógicas pueden ser aplicadas para generar la efectividad del pensamiento lógico en la enseñanza de las matemáticas en el complejo educativo Clarice Esteve Trejo. Y como por última inquietud, cómo valorar dichas acciones pedagógicas aplicadas para generar la efectividad del pensamiento lógico en la enseñanza de las matemáticas en el complejo educativo Clarice Esteve Trejo.
El propósito central de la investigación se enmarca en implementar a través de un tablero mágico estrategias para la efectividad del pensamiento lógico en la enseñanza de las matemáticas en los estudiantes de quinto año del complejo educativo Clarice T. de Trejo. Como propósito específico tenemos diagnosticar el proceso de enseñanza del pensamiento lógico matemático mediante operaciones básicas. Esta incluye suma, resta, multiplicación y división con los estudiantes de quinto año del complejo educativo Clarice T. de Trejo. Desarrollar operaciones de múltiplos y divisiones que permiten trabajar en pequeños grupos con los estudiantes de quinto año del complejo educativo Clarice T. de Trejo. Aplicar en grupos de trabajo el uso y manejo del tablero mágico en los estudiantes de quinto año del complejo educativo Clarice T. de Trejo. Evaluar el resultado de la aplicación del tablero mágico en los estudiantes de quinto año del complejo educativo Clarice T. de Trejo. Y por último tenemos valorar el resultado de la aplicación del tablero mágico en los estudiantes de quinto año del complejo educativo Clarice T. de Trejo. Dentro del momento 2, que es el saber teórico y empírico, aquí se hace énfasis en la teoría, llevarlo a la realidad. Los antecedentes nos basamos en Balmaceda 2019, que es donde dice que el niño es un proceso de construcción. El niño aprende, aprende de manera asociada. Entonces es aquí donde el niño va a construir su proceso de aprendizaje. Cruz y Quispe en el 2021 habla de la interacción del niño, que el niño tiene un conocimiento previo para desarrollar un conocimiento continuo de lo que está realizando en las aulas de aprendizaje. Limas y Ramírez en el 2020 habla sobre entrelazar nuevos conocimientos. Ya en quinto año los niveles para enseñar matemática o para aprender matemática son más avanzados, pero debo tener un conocimiento previo para poder saber realizar esas actividades nuevas que encuentro para este año. Referentes teóricos. Aquí hacemos énfasis en el pensamiento lógico matemático, que Balmaceda en el 2019 lo define como la capacidad que tiene la persona de usar un lenguaje matemático. La revista CEUPE en el 2021, de acuerdo a su característica, define lo que es eficiencia y eficacia. Tendemos a confundir estas dos definiciones. Lo que es eficiencia para lograr algo y con qué eficacia logré yo ese error. Durla en el 2016 define la efectividad como lo logrado. ¿Cómo enseñar matemática? Matemática es un área de conocimiento que debemos evitar el mecanismo, es decir, la parte mecánica. La parte mecánica es que lo que dice en el libro, eso es. Debemos llevar la matemática a la realidad, a lo que vivimos el día a día. Por ejemplo, si vamos a hacer una torta, debemos hacer una lista de los ingredientes y la cantidad, y en el procedimiento podemos implementar el uso de la matemática. Es decir, que la matemática no solo se quede en los libros, sino que yo saque esa información que está dentro de los libros para el día a día que vivimos. Dentro de la sustentación legal tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la Ley Orgánica de Educación del 2009, la LOGNA del 2015, hago énfasis en la LOGNA, donde el estudiante tiene derecho a una libre educación. El Plan de la Patria 2019-2025 son estructuras o son planes o acciones donde dejamos el mecanismo mecánico para la construcción de la transformación. Las 7T son propuestas para el 2025-2031, donde llevamos la escuela a la comunidad y a nuestra casa. Dentro de la línea de investigación se enmarca una investigación acción transformadora, introspectiva o colectiva, de acuerdo a dos enfoques: el enfoque epistemológico y el enfoque ontológico. De ahí deriva el axiológico para determinar cuál de los dos puntos de vista pueden servirme a mí como medio o como canal de metodología para lograr el tema en construcción. Por eso se habla de una pedagogía crítica, donde R. Giraud en el 2008 nos dice que esa pedagogía crítica es
la pedagogía que se usa para ser crítico de lo que tú estás construyendo. Y el paradigma sociocrítico, según Arismendi y Díaz, en el 2008, nos habla de que lo socio es lo que yo llevo a la sociedad y lo crítico es lo que el investigador coloca en su punto de vista, escuchando a lo que viene de la sociedad. Para el momento 3, es aquí donde se basa en la propuesta transformadora y su aplicación. Es una transformación pedagógica donde existe un diseño de descripción del tablero mágico. El tablero mágico se puede diseñar en hojas de colores, en cartones. Eso depende de los recursos que el docente tenga a la mano. El tablero mágico se hace del 1 al 100 y se hacen láminas paralelas para determinar cuáles son los múltiplos, cuáles son los divisores, cómo se opera de acuerdo a la suma, a la resta, a la multiplicación y a la división. Es un enfoque que te permite que el estudiante visualice, porque el estudiante está como estancado en la pizarra y el marcador. El estudiante quiere ver cosas al más allá, y más aún ahorita con la tecnología que usamos, el teléfono, las computadoras. Entonces, ese mundo de las matemáticas lo queremos implementar en evitar ese mecanismo mecánico. Esas son las realidades múltiples y el complejo educativo no se escapa de esta realidad. Dentro del plan de acción se enmarca una serie de actividades. La actividad principal es realizar un conversatorio con los docentes que imparten la matemática en los años anteriores, desde primero a cuarto año. ¿Por qué? Porque son los docentes los que van a describir, lo que van a informar de qué manera ellos pueden explicar o de qué manera explican los contenidos que se ven para cada año. Entonces es aquí donde el docente investigador, que para este caso soy yo, busca la manera o la forma de que este docente que esté trabajando en matemática de primer año pueda usar este tablero mágico para explicar multiplicación y división de conjunto de números en Z. En el momento 4 es la descripción de las acciones experimentadas. Según Sequera en el 2009, citado por Rivera en el 2012 y modificado por Bolívar y González en el 2014, se clasifica en 3 aspectos. En un análisis y argumentación de lo aprendido. El docente que imparte la matemática debe ser un docente creativo, investigativo, debe buscar al más allá, no quedarse con lo que está escrito en el libro. ¿Qué logré? Logré determinar o dejar esa inquietud de aquellos docentes que están estancados en el mecanismo, en buscar nuevas estrategias para explicar las matemáticas, y que el estudiante no vea las matemáticas como un desafío, el estudiante vea la matemática como algo que le sirva para su vida cotidiana. El producto de la acción ejecutada es que a la larga, o a lo largo, perdón, se pueda usar este tablero mágico en todos los años, desde primero a quinto año, adaptarlo a un contenido en específico para explicar. Según Albert Einstein, dice que la mente es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Muchas gracias.